pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Para mí, los diarios íntimos son cuadernos en los cuales, mediante la escritura, plasmas todos tus pensamientos o tus sentimientos sobre diversos temas. Volcamos nuestros sentimientos y pensamientos más profundos que tengamos en el momento de escribirlo. Es una libreta donde vos escribís cosas que te suceden y te hacen feliz, pero no querés que otras personas las vean, ¿no? También puedes escribir problemas que tengas con tu familia, con tus amigos. Para mí es algo que sirve mucho cuando sos muy chiquito, porque sin darte cuenta expresás todo lo que te pasa y como que descargas. Sería como un psicólogo de la niñez. Para mí la intimidad es un tema personal, delicado y privado de alguien que no quiere que nadie o muy pocas personas sepa el tema. Es principalmente el odio y la ostentación de vida de cada uno a costa del trabajo de otros. Lo que no me gusta de leer de otros en las redes es que opinen de temas que no saben. Lo que no me gusta de las redes y me llama la atención que siga existiendo es el machismo que hay. En el sentido de, capaz subís una foto de tu cuerpo o de tu cara y un hombre te la responde con una foto muy desubicada o también con comentarios fuera de lugar, que capaz vos vas, después se la contás a una amiga y a ella le pasó lo mismo y a otra chica le pasó lo mismo. Creo que eso es algo que está muy mal porque hay hombres mayores de edad contestándole a nenas y eso es algo que me preocupa mucho y que no se haga nada al respecto. No tengo un diario íntimo. Personalmente no, yo no escribo en un diario íntimo, pero sé que muchos de mi familia, como por ejemplo mi abuela, habrán escrito alguna vez en un diario, pero sinceramente a mí nunca se me dio. No sé si nací en la etapa equivocada o en el año equivocado, pero yo personalmente nunca escribí en un diario y nunca pienso hacerlo, personalmente hablando. Las cosas que elijo no mostrar en redes son momentos muy personales y muy íntimos. Yo elijo no mostrar mucho a mi familia y considero que mis cosas privadas son mi cuerpo y mis chats con mis amigos. Las cosas que considero privadas son mi mochila y mis cajones principalmente, y el celular. Comparto con alguien lo que considero privado o íntimo, sí. Sí, yo comparto todo lo que pienso en todo momento con mis amigos más íntimos, ¿no? 4 o 5. Narrar, contar, relatar, escribir. Son todas formas de expresarnos.
formas de explorar tus emociones, tus ideas, el vínculo con otros. Dos objetos culturales. Por un lado, el diario íntimo. Por el otro, el posteo en redes sociales. Narrativa autobiográfica. Escribir contando lo que te pasa. Pero, ¿contarle a quién? Es mi diario íntimo. El diario íntimo y el posteo en redes sociales, ¿son similares? ¿Tienen el mismo lector como destinatario? El diario íntimo es un relato personal, muy privado, que en principio tiene como lector destinatario al propio escribiente. Los posteos en las redes sociales tienen público. ¿Los ven y los leen quienes nos siguen o son nuestros amigos en esa red social? El diario íntimo y la carta personal se volvieron géneros literarios y llegan a muchos lectores en forma de libros. Pero las ramificaciones de quienes nos leen en las redes sociales pueden ser infinitas e imprevisibles. Pero, ¿en qué quedaron los blogs? Ya fueron. La historia va más rápido que nosotros. Desde el siglo XVI se practica la escritura privada, en cartas y diarios íntimos. Hasta 1830, años más, años menos, quien quisiera escribir sus propias vivencias o pensamientos tenía que comprar hojas sueltas a los papeleros. Recién a finales del siglo XIX ya había cuadernos y también almanaques, algo así como las primeras agendas. Ya entrado el siglo XX, aparece a la venta el diario personal, con su candado, que refuerza la idea de escritura privada. Es un objeto, pero también es una forma de escritura específica. Un cuaderno, un anotador, una agenda, habilitados para escribir experiencias e impresiones cotidianas. Generalmente se escribe en la intimidad. En el diario, el narrador se dirige a sí mismo, o al propio diario como interlocutor. El autor del diario relata aspectos de su propia historia en primera persona. El interlocutor, el diario mismo. En esta comunicación literaria se crea la ficción de un desdoblamiento. Yo escribo para leerme yo mismo. He estado enferma un año, 7 operaciones en la columna vertebral. El doctor Farril me salvó, me volvió a dar alegría de vivir. Todavía estoy en la silla de ruedas y no sé si pronto volveré a andar. La práctica de escribir un diario es muy subjetiva. Es diversa y heterogénea. Puede involucrar el dibujo, la pintura, la transcripción de otros textos, el collage. El diario íntimo personal es un género autobiográfico. El relato se organiza en torno a lo que le sucede al autor en su vida, lo que observa, lo que siente o piensa, también sus ideas y sus emociones. El espacio del diario es la intimidad contada, el mundo interior de su autor. El registro de todo ello se da en forma cronológica día tras día, a veces en distintos momentos de un mismo día. Cada fragmento o entrada en el diario tiene siempre su fecha y su hora. El relato sigue una linealidad temporal. El ánimo de plasmar vivencias y pensamientos es lo que aporta al diario su causalidad, el hilo conductor entre las acciones y las emociones. Se establece una relación especial con la intimidad, porque se plasma en el papel o en un archivo de computadora un mundo privado. Por su organización, el diario podría seguir mientras siga la vida que refiere. El diario íntimo siempre tiene un punto de partida, pero por ser el relato de la propia vida, es difícil encontrarle una resolución en su trama. Salvo, claro, bueno, el final previsto, que nadie, obviamente, podría escribir en su propio diario. Algunos diarios personales se han popularizado como relatos testimoniales de la época que le tocó vivir a quien lo escribió. El diario de Ana Frank es uno de los más célebres. Ana fue una joven de origen judío que vivió oculta junto a su familia en una casa en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. La familia fue capturada y enviada a un campo de concentración nazi durante el Holocausto. Ana registró diariamente sus pensamientos y experiencias en 3 cuadernos que su padre, Otto Frank, guardó y publicó al terminar la guerra. It took me a very long time to read it.
And I must say, I was very much surprised about deep thoughts on this. Avanza el siglo XX de la posguerra, irrumpe el mundo cibernético rápidamente y con él irrumpen en nuestras vidas privadas la mirada pública de las redes sociales. Facebook fue creado por Mark Zuckerberg, estudiante de la Universidad de Harvard. En el año 2003, Zuckerberg lanza un sitio web llamado facemash.com, donde recopila los nombres y las fotografías de todos los estudiantes de dicha universidad. Sin embargo, por ese primer intento de directorio virtual, fue llevado ante los directores de Harvard, pues se señalaba que había violado la política de privacidad y de propiedad intelectual de la universidad. Mark comenzó temprano en este terreno de ser interpelado. En el año 2006, Facebook ya estaba disponible para todos. Y en el año 2008 se había traducido al alemán, español y francés. Para el 2009, Facebook ya se convierte en una de las redes más usadas en el mundo, con más de 250 millones de usuarios. Instagram fue lanzada en octubre de 2010. Esta aplicación ganó rápidamente popularidad, llegando a 2.500 millones de usuarios en la actualidad. Twitter se define como un servicio de microblogueo, mensajes de texto con un máximo de 280 caracteres llamados tweets. Facebook interpela a los usuarios a compartir sus experiencias con preguntas como ¿cómo te sientes hoy? ¿O qué estás pensando? En Twitter, en cambio, se impulsa la pregunta ¿qué está pasando? Mientras que en Instagram se popularizó el uso de las historias como manera de compartir con los contactos cercanos lo que nos sucede en el día, durante nuestras 24 horas. Del mismo modo, WhatsApp invita a compartir nuestros estados. Desde la simple hoja de papel pasando por un cuaderno, libreto o un diario preimpreso hasta llegar a las redes sociales, los seres humanos mostramos un deseo histórico de contar lo que nos pasa. En el muro de Facebook, en el perfil de Instagram o de Twitter, la escritura se exhibe y muestra siempre a los amigos lectores. Desde el inicio, es una escritura destinada a ser leída por otros, de los que se reciben inmediatamente me gusteos o comentarios. Este es un gesto de escritura que suele denominarse como espectacularización de la vida privada, según la antropóloga Paula Sibilia. De algún modo se crea una ilusión de intimidad que muchas veces se sostiene en la pretensión de una comunidad. Así lo refiere el sociólogo Zygmunt Bauman. En la red, un lector es un amigo, un seguidor, y cuando cliquea en un relato personal, lo acepta, reconoce a quien escribe. Y también opina, si quiere, sobre lo que lee. Esa opinión puede ser un texto o un mensaje con otro código. Comienzan a construirse ciertos lazos que colaboran en la conformación de identidades y grupos. Pero, ¿colaboran realmente? Las redes son una herramienta de conexión, un reflejo de la presencia de la tecnología en nuestras vidas. Al mismo tiempo, son una pantalla de exposición que conviene manejar con prudencia. Constituyen también una forma de expresión única con características propias. ¿Y por qué no? Podrían convertirse en un nuevo género literario como lo hicieron las cartas y el diario íntimo. Con las redes sociales aparecen otros formatos en los que registramos lo que nos pasa, lo que sucede y hasta las noticias del día. Ningún medio tiene hoy la inmediatez que ofrecen las redes sociales. Pero, ¿cómo empezaron a ser una tribuna de opinión, un espejo de emociones o un ventilador de intimidades? Hacia fines del siglo XX, el blog comenzaba a ser una suerte de diario en línea para quienes quisieran leerlo. Muchos se denominaron bitácoras personales o diarios virtuales. Así se publicitaba e invitaba a los usuarios a abrir su blog. Un blog es un diario personal, una tribuna de orador, un espacio de colaboración,
un estrado político, una fuente de noticias impactantes, una colección de vínculos, un medio para expresar sus opiniones personales, comunicados para todo el mundo. Su blog será como usted quiera que sea. El blog y Facebook tendieron a incluir narrativa personal, relato de anécdotas. Actualmente, este último pareciera ser desplazado por Instagram, Twitter y otras nuevas redes. Sin embargo, estas redes no favorecen tanto el desarrollo de un relato, al menos en el formato escrito. El relato escrito en las redes tiene sus características propias. La primera que podemos señalar tiene que ver con la temporalidad. En un diario personal en papel, hacemos una narración cronológica, es decir, ordenada en el tiempo día tras día. No es usual que ese relato incluya escrituras ajenas, como sí sucede en un posteo en redes sociales. En el muro de Facebook, en cambio, igual que en el perfil de Instagram o de Twitter, los posteos se presentan manteniendo adelante la última intervención. Desde el presente, puede accederse a posteos pasados. Se da una inversión de la cronología. Se pone en primer plano lo actual. Pasa a importar más el instante que el orden temporal de la información. Los posteos con escrituras personales se entremezclan con otros de otro tipo. Publicaciones de noticias, difusión de eventos, comentarios de otros usuarios. Las nuevas plataformas virtuales apelan a la escritura íntima o personal, pero al mismo tiempo sabemos que nos miran, que nos leen y hasta podemos involucrar a otros usuarios por medio de la etiqueta. Al etiquetar a otro, yo me aseguro de que vea mi posteo. Una mezcla de mensaje masivo público a toda la red y un mensaje personal. ¿Pero es lo mismo escribir en un diario personal que en una red social? ¿Se comparten las mismas vivencias y del mismo modo? ¿Para qué se escribe en un diario? ¿Y cuál es el objetivo de escribir en una plataforma virtual? Si comparamos ambas experiencias, veremos que nuestros lectores o interlocutores son bien diferentes. El diario personal, con su candado, suele guardarse, sino esconderse, porque la consideramos una escritura totalmente privada. El autor le habla al diario o a sí mismo, y nada más. Y además es el único lector hoy y en el futuro tal vez. Que otras personas lean ese diario sin permiso explícito implica siempre intromisión, invasión de la privacidad. En las redes sociales, en cambio, elegimos a quienes queremos que nos lean o vean nuestros posteos. Sin embargo, la posibilidad de compartir y comentar retransmite nuestro posteo a otros usuarios sin que tengamos un total control o conocimiento de quiénes son. Las redes sociales tienen políticas de privacidad y herramientas para que definas quién podría ver tu información y tus posteos y quiénes no. Te invitamos a conocerlas, revisarlas y utilizar la configuración que te proteja. Sin embargo, el famoso algoritmo escapa de nuestro control y queda bastante claro que en las redes la privacidad no es tan preciada. No se trata solo de tu contenido, sino de tu actividad, a quién seguís, quiénes son tus amigos, qué historias mirás y así. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. I believe you're more responsible with millions of Americans' personal data than the federal government would be? Yes. But Senator, your point about surveillance, I think that there's a very important distinction to draw here, which is that when organizations do surveillance, people don't have control over that. But on Facebook, everything that you share there, you have control over. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. Obviamente vos tenés cuentas en las redes sociales y manejás perfectamente esa experiencia.
te vamos a proponer una tarea para que vuelvas a los orígenes del relato autobiográfico. La escritura de un diario personal en papel. Busca un cuaderno en blanco o podés construirlo a partir de hojas de carpeta u hojas A4 que tengas a mano. Comenzá las primeras entradas o registros en tu diario contando tu primera experiencia en las redes sociales. Así, tu primer registro podría narrar el día en que creaste tu cuenta, a quienes agregaste como amigos, a quienes empezaste a seguir, quienes comenzaron a seguirte a vos. Podés narrar si te empezaron a seguir usuarios que no conocías o que no querías que vieran tu contenido. En otra entrada, en un momento distinto, podés contar alguna anécdota o experiencia, agradable o no, que hayas vivido en relación a las redes. Algún posteo equivocado o polémico, o que te haya molestado o molestado a otros. Te invitamos a que sigas escribiendo en tu diario sobre otros temas, sobre tus ideas, tus emociones o tus planes. Y por qué no, tus secretos. Las publicaciones de otros también pueden mostrar nuestra intimidad, lo deseemos o no. O sea que nuestra presencia digital se constituye también con las publicaciones de otros, en las que somos etiquetados. ¿Podríamos decir que interactuar en las redes sociales nos da algo así como una identidad digital? Cuando utilizamos Internet, construimos una huella digital. Es decir, el rastro que dejan nuestras actividades como fotos, videos, publicaciones y comentarios. Así, toda la información que está en la web y que se asocia con nuestro nombre se convierte en la manera que tienen terceros para conocernos más y, por ende, forman parte de nuestra identidad digital. Podríamos definir entonces diferentes acciones que conforman esa identidad digital. Por ejemplo, acción propia. Publicaciones que hace un usuario en las redes sociales, en los blogs, en los sitios web como diarios o foros, dando su identidad. O por ejemplo, acciones de otros. Publicaciones en donde el usuario es mostrado, citado, nombrado o etiquetado por otro usuario. Omisión. No tener cuentas en redes sociales o participación web es de por sí un dato que se incluye en nuestra identidad digital cuando alguien busca información sobre nosotros. La adolescencia es una etapa clave en nuestra vida. Expresión, vinculación, socialización son necesidades y tendencias de este momento de la vida. En todos esos procesos que se viven en la adolescencia, hoy las redes sociales juegan un papel protagónico. Pero, ¿vale todo en las redes sociales? Así como en el diario íntimo, el candado resguarda nuestra intimidad, en la interacción a través de redes sociales existen normas que también resguardan nuestra intimidad. El derecho a la intimidad aparece, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales interferencias o ataques. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño protege en particular tu derecho a que nadie invada tu vida privada, tu vida familiar o tus datos personales. Conocer tus derechos y ejercerlos te ayuda a crecer como una persona responsable y solidaria. Yo puedo definir quién ve mis posteos en las redes sociales. Es verdadero. Falso. Verdadero. Es lo más conveniente. En la configuración de tu cuenta de Facebook, por ejemplo, podés definir si tus posteos son públicos o no. También podés elegir a quién aceptar como amigo, rechazar o dar de baja. En otras redes se llaman seguidores y también podés elegir. En todos los casos, ante conductas impropias, podés bloquear a otros usuarios, así como reportar la cuenta a los administradores de la red.
Según dicen algunos autores, las redes sociales favorecen la espectacularización de la vida. ¿Verdadero? Es falso. Verdadero. Según la antropóloga Paula Sibilia, la instagramización de la vida es el riesgo de que se vaya de control mi espectáculo. Es decir, el riesgo de que termine exponiendo parte de mi vida que no debería, o que en realidad no quería o que no me hace bien. Las políticas de privacidad de las redes sociales son accesibles, fáciles de comprender y muy conocidas. Falso. Para mí es totalmente verdadero, sí. Falso. Lamentablemente suelen ser complejas, extensas, no tan a la vista y no tan fáciles de entender como quedó expresado en la interpelación al dueño de Facebook en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2018. Sin embargo, te recomendamos el ejercicio de investigarlas y conocerlas. Un diario personal o íntimo es un buen espacio para expresar pensamientos y sensaciones muy privadas de mi mundo interno. ¿Verdadero? Es falsa. Verdadero. Un diario íntimo ofrece esa posibilidad y hasta se ha transformado en un género literario dentro del relato autobiográfico. Tienen cerrojos porque de algún modo los secretos y la intimidad de otros genera una enorme curiosidad. El cerrojo, además, da cuenta de que no se trata de un escrito común, un cuaderno cualquiera o notas a las que pueda acceder cualquiera. El candado es un símbolo de privacidad. La Declaración de Derechos del Niño protege la privacidad, la información y la reputación personal. Falso. Verdadero. Verdadero. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño afirma, en su artículo 16, el derecho a la protección de la privacidad. Nadie tiene derecho a invadir sin una razón legal tu privacidad, es decir, tu vida privada o tu vida familiar. Tu casa, tu correo, así como tu honor y tu reputación, constituyen tu privacidad y están igualmente protegidos. Las redes nos conectan con el mundo. Las redes exponen nuestra vida privada a personas que ni siquiera conocemos. Pero permiten conocer gente que de otro modo no conocerías. Ideas, pensamientos, obras. Cuidado. También favorecen el maltrato y la burla generalizada. ¿Han tenido problema alguna vez por publicar algo sobre el otro que les resultó incómodo o molesto? ¿Se han visto expuestos en alguna publicación de otros y no les resultó grato? ¿Cómo se manejan o se manejarían en esas situaciones? Nadie te obliga a contar todo en las redes sociales. Lo pueden contar otros por vos, hasta incluso sin tener mala intención. Es mejor que un diario íntimo. Hay interacción con otros. Entonces deja de ser íntimo. Entonces, ¿hay que abandonar las redes sociales? O hay que elegir qué postear y qué no. La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Se trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios biológicos, psicológicos y sociales. Este periodo de grandes cambios fue denominado por Freud metamorfosis de la pubertad. El término metamorfosis nos demuestra el valor que tienen estos cambios que, al igual que en el mundo animal, de donde es tomado el término, el sujeto aparece luego de este periodo con otra presencia, con otra imagen frente a sí mismo y frente a los demás. La aparición de vello en los genitales, el crecimiento de las mamas en las mujeres, el cambio de voz en los varones, como así también la menstruación y las primeras eyaculaciones, son señales en el cuerpo de que la infancia terminó y algo nuevo se avecina. Algo cambió en el cuerpo del niño y de la niña, mostrando que una nueva fase del crecimiento se puso en marcha. La adolescencia es un periodo singular en la vida de cualquier sujeto, casi como un segundo crecimiento. Luego de pasar por ella, el adolescente poseerá un nuevo cuerpo, otra identidad. Distintos autores en psicología y psicoanálisis se han detenido en el análisis de esta etapa específica de la vida. Un gran pediatra y psicoanalista infantil, Donald Winnicott, dice: en la época de crecimiento de la adolescencia, los jóvenes salen en forma torpe y excéntrica de la infancia. Se alejan de la dependencia para encaminarse hacia su condición de adultos. En la adolescencia tienen lugar los duelos,
Duelos por el cuerpo de la infancia, duelos por la identidad infantil, duelos por la familia de crianza. Los adolescentes necesitan sentir que van logrando un espacio propio en el mundo. Según Winnicott, el crecimiento no es una simple tendencia heredada, sino además un entrelazamiento de suma complejidad con el ambiente facilitador, es decir, el ambiente que lo rodea y que le permita desarrollar su propia identidad, con apoyo. Ya no son los niños, las niñas que eran, esto se refleja en las relaciones. Cobran una importancia vital los grupos de pares, a la vez que se acrecientan los conflictos con los adultos, padres, madres, docentes. También aparece una nueva necesidad, el estar solos. Las y los adolescentes pueden pasarse largas horas solos en su cuarto, escuchando música, conectados con la tecnología, observando y descubriendo su cuerpo, sus nuevas emociones y sentimientos. Es una época de reflexión, introspección y mucha sensibilidad. Aparecen los primeros enamoramientos, la angustia ante una frustración, ante el fin de una relación amorosa, la pelea con un amigo, con una amiga. En contraposición, en el muro de Facebook, en el perfil de Instagram o de Twitter, la escritura se exhibe y muestra a los amigos y lectores. Es común en las y los adolescentes tener dos perfiles diferentes en Instagram o Facebook. Uno que pueda ser visto por las familias y otro que solo sea visible para amigos y pares. Podríamos pensar que el doble perfil funciona acá como el candado en el diario clásico. Resguardar la propia intimidad es un desafío de todas maneras al compartir las redes con otros y puede afectar los procesos de elaboración psíquica del adolescente. En los diarios íntimos es frecuente encontrar referencias al otro. Puede aparecer la amiga con la que uno se peleó, el nombre del que logró enamorarnos, la nueva pareja, el profesor que genera admiración o enojo. El otro como parte de nuestra vida aparece nombrado en las narraciones íntimas, pero en este caso eso queda bajo candado. En las redes sociales, cuando algo de lo vivido es expuesto, puede quedar comprometida la intimidad del otro. Etiquetar al amigo con el que compartí la tarde puede traerle problemas si él había dicho que estaría en otro lugar, por ejemplo. ¿Todo lo que sucede en tu vida puede ser publicado en redes? ¿Qué datos o información o hechos guardás en tu intimidad y no pones en las redes? No todo lo que sucede en mi vida puede ser publicado en redes. En las redes no comparto información sobre mi vida privada. Sobre todo guardo fotos, videos y chats que nos mandamos con mis amigos. Y no las comparto en mis redes. ¿Queda en otro lugar esa información? Queda en mi galería y en WhatsApp. ¿Se comparte con un amigo, por ejemplo, en la intimidad? Con mis amigos nos mandamos fotos feas de nosotros, fotos editadas, y también mucho lo compartimos juntos por videollamada en una plataforma llamada Discord. ¿Qué es o qué era la intimidad antes de transformarse en espectáculo? En un momento de nuestra historia, los aparatos, los algoritmos y la conectividad entraron en nuestras vidas, casi que en nuestros cuerpos. Estructuran nuestro pensamiento sin que nos demos cuenta. Estructuran también los mensajes que emitimos y los que recibimos. Condicionan nuestras formas de expresión y nuestros contenidos. En la búsqueda incesante de tener y proteger intimidad, nos topamos hoy con la extimidad. Una enorme cantidad de géneros literarios y muchos de ellos tienen siglos, incluso podemos decir hasta milenios de existencia. La épica, el drama, la poesía, la fábula, después va a ser la novela, después va a ser el cuento. Hubo
hubo toda una serie de obras que aparecen con la modernidad, estamos hablando, para que nos ubiquemos, del siglo XVIII aproximadamente, un montón de géneros que eran de tipo autobiográfico. Era literatura de tipo confesional, es decir, mis pensamientos, reflexiones sobre lo que hice, eran diarios íntimos, había también autobiografías de personajes relevantes. Bueno, todas estas obras, como les decía hace un momento, se basaban en ese pacto de lectura según el cual quien escribía estaba contando hechos verídicos. Nosotros todavía nos podemos hacer la pregunta respecto de si el mail es la antigua carta, si Instagram o el Fotolog son los antiguos álbumes familiares, si quizás los vivos serían como los antiguos, eventualmente cortos cinematográficos, si los chats reemplazan las antiguas conversaciones, hasta qué punto. Pero en realidad lo que nos damos cuenta es que no se trata solamente de un cambio de formato, sino de que cambia la forma misma de comunicar al cambiar el canal, al cambiar el soporte. Entonces nos damos cuenta que están apareciendo cosas nuevas en estos nuevos formatos. Con la aparición de las redes sociales, y no hablo solamente de las redes que involucran la escritura, sino que también hablo de las redes que involucran la imagen, o las que combinan las dos cosas, en realidad lo que aparece es una permanente preocupación de parte de cada uno de nosotros por mostrar algo así como una vida real. Cuanto más espontánea, supuestamente mejor. Cuanto menos impostada, supuestamente mejor. Ahora, la pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿estas redes son documentales verídicos de vidas reales o son construcciones ficticias, son ficciones en donde el protagonista se llama yo, pero es algo totalmente elaborado? Las redes nos ofrecen la posibilidad no solamente de construir nuevas narrativas, sino primero que nada de construirnos a nosotros como autores, de hacernos visibles como autores incluso sin obra. O sea, hay gente a la que le han ofrecido la posibilidad de editar, por ejemplo, a partir de haber publicado algunas cuestiones en redes y sin haber hecho un trabajo, entre comillas, literario de largo alcance o de envergadura, hasta el momento en que aparece este ofrecimiento derivado de la popularidad en redes. Evidentemente, entonces, no es solo la literatura la que va a adquirir un carácter fragmentario, sino también el debate intelectual, cada vez más cortado, cada vez más cruzado, cada vez con menos posibilidad de desplegar largos argumentos, cada vez más obligado a la chicana o a la cosa muy precisa y que vaya al adversario directamente. Eso también es algo que vemos. Seguramente no es cierto que todo se puede mostrar y no es cierto que todo se puede decir, y creo que el arte, la creación, se juega en tratar de decir eso que no se puede, de jugar en ese borde entre lo decible y lo indecible. Y creo que nuestra época también tiene ese borde. No es cierto que todo se muestre y todo se diga. La identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Hay una única respuesta? Nos han hecho creer que sí. Nos han hecho creer que si no encontramos bien la respuesta a la pregunta por la identidad, nos falta algo. Como que cuando dudamos acerca de lo que somos, en realidad somos sujetos con problemas, los famosos problemas de la identidad. ¿Realmente creemos que hay una única manera que nos define en lo que somos? Hay hasta un problema terminológico, porque el término identidad proviene del latín idem. ¿Se acuerdan la palabrita idem que aparece en los libros, en las citas de los libros? Idem significa lo mismo. Por lo tanto, identidad vendría a ser algo así como mismidad. Nos han hecho creer que hay una mismidad que se repite siempre la misma. Y como que nuestra tarea, el sentido de la vida, es poder encontrar en nuestro interior aquella esencia que nos define. La palabra esencia ha resultado trágica en la historia de nuestra identidad, porque en general somos seres abiertos, arrojados al devenir de una realidad que nos transforma permanentemente.
y sin embargo nos han hecho creer que estamos aquí para encontrar lo que somos. Lo interesante de todo esto es que los modelos de lo que somos vienen ya preconfigurados. O sea que cuando vamos en busca de nuestra identidad, no hacemos más que ingresar en molduras previas que nos presentan las formas correctas de ser lo que somos. Tal vez se trate menos de buscar quiénes somos y más de escapar a lo que quieren hacer de nosotros. Tal vez se trate menos de identidad y más de desidentificación. Desidentificarnos de todos aquellos formatos preconfigurados en los que estamos sumergidos desde que nacimos y que nos impregnan estereotipos, etiquetas de las que no podemos salirnos. Hay otra lectura de la identidad. Si la identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, es básicamente un texto, lo que se conoce en filosofía como identidad narrativa. Soy aquello que escribo de mí mismo. Y lo interesante es ver de qué manera esa escritura sea una escritura que pueda romper con los cánones hegemónicos de lo que debe ser una escritura oficial. No importa si la escritura es en tu diario en papel, en un blog, en Instagram o en Twitter. Lo que importa es que lo que escribas pueda romper con los parámetros hegemónicos y encontrar uno la posibilidad de escribirse a sí mismo. Escribirnos a nosotros mismos. La forma más imponente de una identidad emancipada. Existe una gran tradición narrativa en utilizar cartas como recurso para construir el relato. Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, Boquitas pintadas del escritor argentino Manuel Puig, reconocido por trabajar en sus novelas con fuerte eje en el género epistolar. El diario íntimo, como objeto cultural, tiene un importante protagonismo en muchas tramas cinematográficas, no solo literarias y televisivas. Con la irrupción del mundo cibernético, comenzaron a proliferar novelas que involucran en la narración géneros discursivos como el diario íntimo y los correos electrónicos. Algunos ejemplos contaron con gran popularidad entre los jóvenes, como Rafaela de Mariana Furiasi, Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana o El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon. En los últimos años se ha dado un nuevo fenómeno editorial que recupera las escrituras personales escritas por usuarios en Facebook y las reconvierte a libro con formato de diario íntimo, entradas por fechas en orden cronológico. Algunos ejemplos: la serie de textos del ensayista rosarino Alberto Giordano, El tiempo de la convalecencia, y El tiempo de la improvisación, fragmentos de un diario en Facebook. Otro ejemplo es el libro Volver para mí, del año 2018, de la escritora platense Julieta Novelli, a partir de escritos originariamente publicados en Facebook, publicados por Pixel Editora. Volver para mí siempre va a ser ese día en Córdoba, en el Kempes. La campera con capucha, el olor a baño lleno, los sándwiches de bondiola de la mamá del oso, la caída y la fractura, los hijos de los jugadores en la cancha, Julián sin abrazarme ningún gol, las banderas pobladoras, el estacionamiento copado de miradas, micros naranjas, humito en la boca, vos en un mensaje, el llanto y el abrazo de un viejo con panza, Julián sin mirarme entre los pibes, las canciones, los amigos. Había ciertos personajes que aparecían en distintos textos que fueron tomando como vida y relacionándose en el momento en el que empezamos a pensarlo con la editorial y se transformó en esta especie de novela diaria. Escribir para uno mismo y escribir para otros. El texto autobiográfico en el siglo XXI puede tener, como nosotros, un doble perfil. El interlocutor o destinatario condiciona el texto y la información que contiene. La intimidad se vuelve extimidad. O pueden existir las dos. Puedes escribir en las redes y puedes escribir en tu diario privado. Lo saludable de dibujar esos límites con claridad.
Lo privado necesita que lo protejas, sea tuyo o de otro. Seguí educando.